Buenos días mis queridos hermanos y hermanas, aquí estamos otra vez nuevamente Alan Barrascut y Arturo Ceseña. Pertenecemos a la pequeña comunidad Sal de la Tierra de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, aquí en la ciudad de Winchester, al sur de California. Hoy es jueves 10 de septiembre, la iglesia nos propone para el día de hoy las lecturas en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 8, versículos del 1 al 13. Y el Evangelio la iglesia nos propone el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 6, versículos del 27 al 38. Como todos los días agradecemos al Señor por la vida, le agradecemos por su palabra, le agradecemos por estos medios para que la palabra de Dios llegue hasta sus hogares, llegue hasta donde están ustedes. Y le pedimos al Señor por sus necesidades. Le pido al Señor que bendiga sus hogares, a sus familias, que les dé fuerza, ánimo en el corazón y que podamos seguir caminando hasta donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Todo esto lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios y como todos los días suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano y hermana, San Pablo sigue tratando a la comunidad de Corinto, del puerto de Corinto, porque él fundó precisamente a esa comunidad de los corintios, como también se le llama. Y resulta de que hay confusión dentro de ellos mismos, porque recuérdese que por ser un área de paso, de puerto, había mucha influencia de los griegos en ese lugar. Obviamente con sus mitos, con sus gnosticismo, con muchos ídolos y muchos sacrificios a esos ídolos. Entonces el pueblo que estaba empezando a convertirse, la pequeña comunidad de Corinto, había confusión dentro de ellos. Y es curioso porque dice San Pablo que habían hermanos con conciencia débil, es decir, iniciándose en el camino nuevo del Señor. Y entonces le habla a la comunidad, le dice, mire, tengan cuidado, no vayan a los ritos, no sigan los ritos paganos, no coman carne de los ídolos, no coman sangre o carne sacrificada a esos ídolos. Porque aunque no tenemos ningún problema, dice en el versículo 8, no es la comida lo que nos acerca a Dios, nada perdemos si no comemos, nada ganamos si la comemos. Pero no sea que alguien de conciencia débil nos vea actuar de esa forma y de esa manera. Específicamente habla San Pablo del testimonio, del valor que tiene el testimonio. No podemos estar hablando de las cosas de Dios viviendo de otra manera. Arturo nos lo ponía de una manera bien fácil, bien explicada, que decía, cuando hablaba también San Pablo a esta comunidad, de cómo nosotros ahora tenemos que salir con una máscara para protegernos, una mascarilla. En ese tiempo, mucha gente de las comunidades vivía con una mascarilla, pero falsa, es decir, actuaba de una forma, pero vivía de otra. Tenían una doble vida. Y eso es lo que San Pablo previene precisamente a la comunidad. No sean de esa manera, vivan y den testimonio para que el que tiene conciencia débil cambie y crea. Y dice específicamente, no es la comida lo que nos acerca a Dios, ni tampoco nada ganamos si no comemos. Entonces, y esta es palabra de Dios. Y ahora vamos a pasarnos a ver, después de entender lo importantísimo que es el testimonio, fíjese que el Señor Jesús nos habla de un tema que es un poquito espinoso para nosotros, especialmente porque somos seres humanos. Porque la lectura del día de hoy del Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, habla específicamente el amor a los enemigos. Y dice, y no es una sugerencia, es un mandato que nos da el Señor, porque dice, a ustedes que me escuchan, yo les digo. ¿Quiénes son los que le escuchan al Señor?
pues los que queremos ser discípulos de Él, los que queremos ser seguidores del Señor. A ustedes yo les digo, amen a sus enemigos y traten bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Mire qué difícil es ahorita todo eso. Específicamente porque el Señor hablaba de vivir de una forma contracorriente. Porque ¿quién puede amar, quién puede bendecir a alguien que le está haciendo daño? Cuesta, mi querido hermano, cuesta. Pero fíjese que hay dos conclusiones en esta lectura que es bien excelente. Porque la primera conclusión está en el versículo 31 y dice así: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Mire qué enseñanza más sencilla. Traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten a ustedes. Dice, y después hace una conclusión y dice: si aman solo a los que aman, ¿qué beneficio tiene? Si hacen solo el bien a los que les hace el bien a ustedes. Hasta los pecadores hacen eso. Pero luego pasa al versículo 35 y 36, que es bien importantísimo, mi querido hermano, porque dice la Escritura: por el contrario, mandato del Señor Jesús, no sugerencia, por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio. Así será grande, oiga, así será grande su recompensa. Y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y con malvados. Mire, mi querido hermano, pero el versículo 36 es la esencia de este pasaje. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes, palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, qué bendición más grande poder entender esto. Y remata todavía diciendo: no juzguen y no serán juzgados. Perdonen y serán perdonados. Mire, mi querido hermano, la esencia de poder ser, o la base, el cimiento para poder ser hijo del Altísimo, hijo de Dios Padre, es ser como su Padre. Recuérdense, yo siempre pongo este ejemplo de que cuando se encuentra una pareja de amigos y el niño estaba pequeñito, usted se debe de recordar de esto y le dice: ¿y ese es tu niño? Sí, sí, ese es tu. Mira, el mismo caminado que haces tú lo hace el niño. O tu niño tiene la misma risa que tú, luego tu niña es idéntica a su mamá, ¿no? Está el mismo peinado. ¿Por qué? Porque se parece, obviamente, si es su hijo. Y el Señor aquí nos está proponiendo: sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Es decir, sean como su papá, caminen como su papá, ríanse como su papá, perdonen como su papá, amen, no juzguen porque Dios es generoso con ingratos y con malvados. Mire qué tremendo eso. Dios, en su inmensa misericordia, es bueno con el pecador, es bueno con el malvado. Nosotros no podemos juzgar, no sabemos por qué está metido en esa circunstancia, no conocemos la amargura del corazón de esta gente, no conocemos el proceder de la persona, por qué nos actúa, por qué es tan agria, por qué esta persona es tan irritante, por qué esta persona es tan malvada con nosotros, por qué nos trata de esa manera. Nosotros tenemos que comprender, porque no sabemos qué hay en ese corazón, qué raíz de amargura. Y con el perdón de nosotros, con las oraciones de nosotros, con la compasión de nosotros, para ser compasivos como Dios Padre, esa persona va a ir cambiando y transformándose a ser hijo e hija de Dios por la bondad y la misericordia de Dios, que es compasivo con nosotros y con todos. Mi querido hermano, que nosotros podamos en este día entrar en nuestro corazón y darnos cuenta a quién nos trata mal, o a quién estamos tratando mal nosotros con desprecio, a quién estamos juzgando y señalando por un pecado, por una cosa que hizo, por un error, por un problema, por un pecado, y nosotros empecemos a orar por ellos, a perdonarlos y a dar testimonio, como decía San Pablo, para que el que tiene conciencia débil
cambie y se vuelva a Dios, a tu Dios. Y para que, si tú quieres ser hijo del Altísimo, empecemos a caminar, a andar, a perdonar, a hablar como nuestro Padre Dios es y hace. Que así sea para todos nosotros y que tengan un bendecido día. Y si Dios nos da vida, nos vemos mañana y el día siguiente.